Muy buenas, queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar a trabajar los medios de control en particular y quisiera compartirles de estos 14 medios de control que constituyen la segunda parte o la parte especial del curso, el cual tiene por finalidad que ustedes puedan distinguir, diferenciar, especificar cada uno de estos medios de control, su utilidad, para así poder tener una demanda efectiva y un buen acceso a la administración de justicia acorde a lo que les confíen o encomienden si actúan de parte de los demandantes, o para poder ejercer una defensa efectiva, eficaz, si actúan de parte de los demandados, como también si son jueces, tener la claridad y la precisión de la primera de las funciones del legislador al juez de la República en materia de lo contencioso administrativo, y esto es que pueda encauzar la demanda por el medio de control que corresponda. De igual manera, si su rol va a ser el de representantes del Ministerio Público que intervienen en los procesos como parte especial con una finalidad específica, que es la de defender el ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta esa precisión del objeto del curso y del objeto de los medios de control, daremos inicio entonces al primero de ellos en el orden previsto por el legislador, que es el de nulidad por inconstitucionalidad. El nombre nos lo dice todo. Es un control que va a tener como finalidad, como objeto específico, que el constituyente primario, el pueblo de Colombia, el ciudadano, dentro del ejercicio de esa función constituyente, ayude a defender la unidad del ordenamiento jurídico. ¿Y defenderla o protegerla de qué? De los actos administrativos de carácter general que pida el gobierno nacional y que contraríe la constitución política. Esta primera precisión va a ser muy importante, porque de esto depende que ustedes puedan distinguir este medio de control de las demás nulidades que trae nuestro legislador. El fundamento constitucional se encuentra en el artículo 237, cuando al Consejo de Estado colombiano se le confirió la facultad de defender la unidad del ordenamiento jurídico, de la defensa de la Constitución frente a los actos de carácter general que pide el gobierno nacional. Y recuerden, no es cualquier gobierno nacional, es el alto gobierno, por así decirlo, por tenerlo bien claro. Y este alto gobierno, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, está conformado por el presidente de la República, el ministro del ramo o el director de departamento administrativo, según corresponda. Así las cosas, lo primero que debemos precisar es que la legitimación en la causa material por activa la tiene el ciudadano. Este ciudadano es el mayor de 18 años, por referencia constitucional, el que tiene su cédula de ciudadanía, el que ejerce materialmente esos derechos políticos. Con todo, para que él, de manera directa, sin necesidad de abogado, sin necesidad de representante, pueda defender la constitución política de los actos del gobierno colombiano, de esos actos administrativos de carácter general. Lo que implica que la legitimación en la causa por pasiva la tiene el gobierno. Vamos a demandar a la rama ejecutiva del Poder Público, Presidencia de la República, con el ministro del ramo, a través del representante de esta, que viene a ser el director administrativo de la Presidencia de la República, que es quien se notifica de la demanda y la defiende. Aquí entraríamos la litis. Y debe quedar muy claro que se trata de actos administrativos de carácter general del gobierno, distintos de aquellos señalados en los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, como son guerra exterior, conmoción exterior, emergencia económica, social y ambiental, de conformidad con los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política. Porque el control de esos actos administrativos de carácter general, de esos decretos legislativos que así se llaman, técnicamente no los tiene el Consejo de Estado, los tiene la Corte Constitucional. Significa entonces que si por cualquier circunstancia a un ciudadano se le dé por demandarlos en vía de nulidad por inconstitucionalidad, el Consejo de Estado carece de competencia funcional, carece de jurisdicción, toda vez que este control es previo a
automático y le corresponde a la Corte Constitucional. En ese sentido, la primera de las funciones nuestras como abogados, como jueces, en este caso en la dimensión del Consejo de Estado, es identificar el medio de control, identificar el acto administrativo de carácter general, identificar ese decreto del gobierno. Porque no es cualquier insinuación que se haga en la demanda que por el solo hecho de que se diga en la pretensión, en los hechos, en la explicación de las normas violadas, en el concepto de la violación, que ofende a la Constitución política, ya por ese solo hecho está atado el Consejo de Estado a tramitarlo y llevarlo a sentencia. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna manera. Todo lo contrario, el Consejo de Estado hará el control previo de la demanda y si observa que no se trata de estos actos de lo que exige el control del artículo 135, lo remitirá entonces, bien sea a cualquiera de las salas de lo contencioso administrativo, por una simple nulidad de su competencia o lo remitirá a quien corresponda por competencia. Dicho de otra manera, el Consejo de Estado deberá verificar, deberá tener claridad, la certeza que se trata de una norma, de un decreto del gobierno nacional, del presidente con su ministro, del presidente con su director de departamento administrativo, que desarrolle un artículo de la Constitución y que en ese desarrollo viole la propia Constitución política. Esa es la primera de las funciones para que no se confundan. Eso es lo primero que debemos tener claro para poder dirigir una demanda de nulidad por inconstitucionalidad. Repito, que sea el desarrollo de una norma constitucional por vía de un decreto, de esa potestad que tiene el Ejecutivo, y no de cualquier potestad reglamentaria donde esté reglamentando un artículo de una ley de la República, porque sería simple nulidad, ni tampoco el desarrollo de uno de los decretos producto de los estados de excepción, porque sería control inmediato de legalidad, y tampoco podría ser una simple nulidad expedida por cualquier autoridad administrativa, porque sería, repito, una simple nulidad y no una nulidad por inconstitucionalidad. Entonces, recapitulando, deberíamos situarnos en el estudio de ese decreto de carácter general, que sea como desarrollo de un artículo de la Constitución para que pueda ser conocido por el Consejo de Estado bajo este control de nulidad por inconstitucionalidad. Ese es el objeto, esa es la precisión conceptual que debemos tener en el desarrollo del artículo 135 de la Ley 1437 del 2011. Lo segundo que debemos decir es que este control de nulidad está respaldado por la Constitución política, como lo dije ahorita, y es por el artículo 237, donde se le otorga, se le concede, se le confiere al Consejo de Estado esa función jurisdiccional de controlar los actos administrativos del gobierno nacional. Es una función constitucional, es de puridad el artículo 135, totalmente exequible, como ya lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-415 del año 2012. Y siguiendo con el desarrollo de la norma, indicando el objeto, la legitimación en la causa por activa y la legitimación en la causa material por pasiva, debemos entonces decir que esta nulidad por inconstitucionalidad no está atada al principio de la justicia rogada. ¿Qué significa eso? Que el Consejo de Estado podrá desarrollar el estudio de las normas violadas del concepto de la violación y aunque no se hayan formulado normas como violadas, él podrá de oficio y en virtud del principio de la unidad normativa, a su juicio pronunciarse con aquellas otras demandas que declaren nulas por inconstitucionalidad. Y esto tiene una explicación muy puntual. Es la defensa de la unidad del ordenamiento jurídico en cabeza de los decretos frente a la Constitución política. Y sería lo más plausible y lo más lógico desde el punto de vista de una dogmática jurídica, por así decirlo, y es que el Consejo de Estado no quede atado a lo que diga el demandante, porque estaríamos atentando
contra ese derecho de acción que tienen todos los ciudadanos colombianos, a quien se les confirió la defensa, por decirlo así, desde el punto de vista del derecho de acción de estos actos administrativos. Por eso cualquier persona lo puede presentar, siempre y cuando sea un ciudadano colombiano. Ahora, también debemos tener claridad que este medio de control está dotado por una característica muy puntual, y es que frente a él no existe la caducidad de la acción o la caducidad del medio de control. Entendida la caducidad como la pérdida de oportunidad para poder demandar. Se puede demandar en cualquier tiempo. No está limitado a un periodo como si está la nulidad de restablecimiento del derecho de 4 meses o como estaría atada la nulidad electoral a 30 días con la reforma de 1437. Aquí se mantiene en 1437 esa característica de, por ser una acción pública, puede demandarse en cualquier tiempo. Ustedes allá tienen una ficha técnica que se les entregó en la dirección del primer correo, donde está la clase escrita, donde están los apuntes de la clase, lo relacionado con la caducidad en ese cuadro que vamos a desarrollar con un ejemplo de una providencia del Consejo de Estado, en el cual se determina que esta demanda puede formularse en cualquier tiempo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Los requisitos de la demanda son los requisitos de toda demanda que trae la norma especial, que es la del artículo 162 de la ley 1437 del 2011. No debemos de ir a buscar nada por analogía al Código General del Proceso, porque para eso tenemos una norma especial, y es el artículo 162. Allí decimos quién es el juez competente, es el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, a quien le corresponda por reparto de cualquiera de las secciones. Vamos a decir que los hechos de la demanda tienen que ser muy claros. Es la confrontación del decreto con la Constitución política. Debemos decir qué norma de la Constitución se viola, por qué se viola. Debemos indicar también la explicación de las normas violadas y el concepto de la violación, por qué la atacamos de nulidad, por qué consideramos que esa disposición de carácter general expedida por el Ejecutivo Nacional, por el Gobierno Nacional, viola ese artículo de la Constitución. Es decir, hay que dar las razones en derecho, porque esa confrontación, para que el Consejo de Estado pueda decidirla en la medida en que se pruebe esa nulidad. Recuerden que debemos combatir la presunción de legalidad del acto administrativo del artículo 88, y por ello le corresponde la mayor carga argumentativa al demandante en demostrar con las razones de derecho por las cuales esa norma, ese decreto que ofende la Constitución, que va a quedar en el ordenamiento jurídico produciendo efectos jurídicos hasta que el juez, en este caso el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, lo destruya. Esas son básicamente las generalidades de este medio de control que nos va a permitir destruir del ordenamiento jurídico estos actos administrativos de carácter general que por disposición constitucional se puedan expedir también por entidades u organismos distintos del gobierno nacional. Es el artículo 135 en el cual nosotros nos vamos a puntualizar, nos va a servir de fuente para poder tener claridad sobre esta demanda. Esta demanda también debe contener los anexos, que en este caso lo será el acto administrativo que se pretende destruir su presunción de legalidad, como también la prueba idónea de que somos ciudadanos colombianos, de que somos ciudadanos en ejercicio, porque, repito, es una manifestación, una derivación de ese derecho de elegir y ser elegido, que nos da esta competencia para poder desvirtuar la presunción de legalidad de estos actos. En cuanto al parágrafo, es importante, es la novedad de 1437, y les decía que no está atado el Consejo de Estado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. Aquí vamos a mirar una modulación por voluntad del legislador de ese principio de la justicia rogada que caracterizaba nulidad en el ordenamiento jurídico en el decreto 01 del 84, en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el cual el juez no puede ir más allá de los cargos de la demanda
y en este caso esa excepción está dada en el parágrafo que fue declarado exequible por la sentencia C415 del 2012 de la Corte Constitucional, donde precisamente la razón que se dijo fue que bajo ese postulado, bajo esa característica de estos estados como el nuestro, donde hay un control difuso de constitucionalidad, el Consejo de Estado está actuando como guardián de la Constitución frente a esos decretos. Esa es la justificación de la sentencia C415 del 2012 y que nosotros la vamos a encontrar en el libro a partir de la página 204, donde hacemos lo que le corresponde al Consejo de Estado y lo que le corresponde a la Corte Constitucional en la defensa legítima de la Constitución. Recuerden aquella discusión de Kelsey con Carl Smith, en la cual se determinaba quién debía ser el guardián de la Constitución. Nosotros adoptamos un sistema de control difuso, no de control concentrado, pues también los jueces de la República, por la ley 270 del 96, que es la ley estatutaria de administración de justicia, tenemos un control por vía de inconstitucionalidad o por vía de excepción de poder inaplicar una norma que contraría la Constitución política y para el caso concreto. En este caso puntual, por vía de acción, pues es el Consejo de Estado frente a una demanda, frente a una petición que le formula un ciudadano colombiano que pone en movimiento la jurisdicción y que garantiza el derecho de acción y el derecho de acceso a la administración de justicia, y por ello el avance 1437 de la Comisión de Reforma es que no se pueda inhibir el Consejo de Estado y que tenga esa competencia que fue dotada por el legislador, ratificada por la Corte Constitucional, que vaya más allá de lo que el demandante pide, conforme la unidad normativa, y que no quede limitado a los cargos formulados en la demanda. En este sentido, pues completamos la explicación de lo que quedó allá en el documento, en el correo que fue, en el link que fue indicado a cada uno de sus, por vía del chat, para que pudiéramos con la ficha y la explicación tener una claridad muy puntual sobre este medio de control. Ahora, en cuanto al procedimiento de nulidad por inconstitucionalidad, los códigos LAGIS traen, los didácticos traen un flujograma que es muy importante que también lo hagan suyo por vía de cuadros. No estamos haciéndole propaganda al empresario, pero es muy académico. Y también el legislador en el artículo 184 le da un trámite especial, un trámite muy puntual con la intervención del Ministerio Público, y como ya les he dicho, en esta jurisdicción es obligatorio que el Ministerio Público esté informado, esté notificado desde la admisión de la demanda, desde la notificación de la sentencia, como sujeto especial de intervención que la ley 1437 del 2011 le reconoce. A manera de ejemplo, vamos a encontrar, entre otras, la decisión del expediente 11-001-03-25-000-2015, 01042, número interno 4520, actor María Teresa Vergara Gutiérrez, demandado Consejo de Gobierno Judicial, asunto auto que admite la demanda de nulidad por inconstitucionalidad y decreta solicitud de medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado. Este ejemplo nos da también la pauta para decir que en nulidad por inconstitucionalidad también existen medidas como la medida de suspensión provisional. Sí, como les decía, este medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, a partir de la sentencia, de la referencia a la sentencia antes señalada, admite la medida de suspensión provisional del acto administrativo, que es la medida clásica, por así decirlo, de todos los controles de nulidad, como también con la novedad de 1437, una medida de urgencia. Esto significa entonces que la demanda debe tener la designación del competente, que en este caso es el Consejo de Estado, la identificación de las partes, la relación de los hechos, la pretensión, primero, que se declaren nulas, en este caso concreto, las expresiones de los artículos 2, 5, 6, 7 y 13 del decreto por el medio del cual
las normas violadas constitucionales o actos legislativos y el concepto de la violación, los medios de prueba, las notificaciones, la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional o de urgencia según el caso. Podríamos hacernos una pregunta muy puntual. ¿Podrían demandarse los decretos de conmoción interior, emergencia económica y social a través de nulidad por inconstitucionalidad? La respuesta es no. Sin embargo, la persona formula su demanda, el ciudadano, como no es abogado, formula su demanda y el Consejo de Estado lo que va a declarar es una falta de jurisdicción y la remitirá a la Corte Constitucional para lo de su competencia, porque el Consejo de Estado carece de competencia para conocer de esos decretos, carece de jurisdicción técnicamente hablando, carece de jurisdicción. Aclarado lo anterior, entonces nos quedamos con el control previo de admisión de la demanda y es aquellos actos administrativos de carácter general expedidos por el gobierno nacional, que es lo que va a revisar el Consejo de Estado, su magistrado auxiliar, del ponente a quien le corresponde, y ese ponente verificará si se dan las condiciones de admisión o no se dan las condiciones de admisión de la demanda y con ella dará traslado de la solicitud de medida cautelar de urgencia o la medida cautelar ordinaria que por regla general debe tramitarse en cuadros separados. Si se admite la demanda, entonces se tendrán en cuenta las reglas de procedimiento del artículo 184 de la Ley 1437 del 2011, porque no es el procedimiento ordinario del artículo 179, sino el 184. Es decir, que el procedimiento es el especial. ¿Cuál es el procedimiento especial? Se tramita según las reglas de admisión, recibida la demanda, se tendrán en cuenta los previstos en los artículos 162 a 175 de la Ley 1437 del 2011. Contra la decisión del ponente solo cabe recurso de reposición. Si se rechaza la demanda o se decreta la suspensión provisional, entonces no será apelación toda vez que este es un trámite de única instancia, entonces el recurso será el ordinario de súplica. El magistrado ponente se pronunciará sobre su admisibilidad dentro del término de 10 días siguientes. Cuando la demanda no cumpla alguno de los requisitos formales, se darán 3 días al demandante para que proceda a corregirla, señalándose con precisión los requisitos que debe subsanar. Si no lo hace dentro del término, se rechazará. Si está admitida, dispondrá que se notifique a la entidad o la autoridad que profirió el acto, a las personas que, según la demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso, según lo dispuesto en la Ley 1437 del 2011, para que en el término de 10 días procedan a contestarla, proponer excepciones, solicitar pruebas. Igualmente, como ya lo dijimos, se le notificará al Procurador General de la Nación, quien obligatoriamente deberá rendir concepto. Que se fije en Secretaría un nuevo aviso sobre la existencia del proceso por el mismo término a que se refiere el numeral anterior, plazo durante el cual cualquier ciudadano, una acción pública, ciudadano, podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que el correspondiente funcionario envíe los antecedentes administrativos. Esto sí debemos tenerlo claro, son todos aquellos que conforman la expedición del acto. Cada vez que se demande la nulidad de un acto administrativo, cualquiera que sea, es obligación de la entidad remitir esos antecedentes administrativos. Son muy importantes, no deberíamos dictar sentencias sin esos antecedentes. El procurador deberá insistir, el demandante, y recuerden que de acuerdo con el artículo 175 de la Ley 1437 del 2011, en sus 2 parágrafos es falta disciplinaria no enviarlos a la entidad pública que esté obligada a hacerlo. Y luego, pues, vencido el término de que trata el literal cuarto, el literal A, perdón, del numeral anterior, se abre el proceso a prueba por un término que no excederá de 10 días. A veces uno observa que en el Consejo de Estado citan audiencia inicial, luego pues se dan las etapas,
todas las reglas del artículo 180 de esta audiencia inicial, pero de todas maneras la ley ordena abrir periodo probatorio y luego se le da un término para que presenten sus alegatos de conclusión. Vencido el término de alegatos de conclusión, el proceso entra al despacho del ponente para que registre el proyecto de sentencia, el cual lo deberá circular, y luego tendremos sentencia en única instancia. Entonces fíjense cómo es este trámite especial de nulidad por inconstitucionalidad en la sala plena de lo contencioso administrativo. Viene la siguiente pregunta: ¿qué ocurre si la demanda es formulada contra un decreto del alcalde por considerar que vulneró un artículo de la Constitución política? No puede ser jamás nulidad por inconstitucionalidad. El magistrado ponente declarará la falta de competencia, adecuará el medio de control, lo remitirá, si es alcalde, los actos del alcalde lo conocen los jueces administrativos del lugar donde se pidió el acto, que se trata de un acto de carácter general, y allí se adecuará el medio de control a simple nulidad. ¿Qué sucede con la caducidad? No hay caducidad, no debemos atender a la regla de la caducidad, pues se puede mandar en cualquier tiempo. Esas son pues básicamente las características esenciales, el trámite del proceso, para el cual ustedes ya tienen una ficha y tienen providencias del Consejo de Estado, tanto en la página como en el documento por el link que se les envió, para realizar los ejercicios de la ficha correspondiente y poder tener el manejo. Todas las preguntas que puedan surgir, las discusiones, podemos hacerlas por vía del chat en el tiempo y en la disponibilidad que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias por su atención.